En el marco de nuestro ciclo de entrevistas, hoy nos enfocaremos en un tema fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad: la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia. Por eso, entrevistamos a Victoria Morales Borleri, actual presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo clave en la formulación y aplicación de políticas de protección integral. El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encargado de promover y proteger íntegramente el cumplimiento de los derechos de las chicas y los chicos de la ciudad. Fue creado por la Ley número 114 de la ciudad y aplica los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, garantizando su plena vigencia en todo el territorio de la ciudad. Victoria Morales Borleri es profesora de Educación Especial. Comenzó su participación en el ámbito público en 2007, como legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el PRO. Desde 2007 a 2015, presidió la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología e integró diversas comisiones desde donde impulsó leyes vinculadas a la educación y al desarrollo social. Desde 2015 a 2019, fue subsecretaria de Responsabilidad Social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. A lo largo de su trayectoria, abordó las temáticas de inclusión social, sustentabilidad, educación, discapacidad, infancia y familia. Diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2019 y 2023, integró las comisiones de Educación, Legislación General, Salud, Discapacidad, Familia y fue la vicepresidenta de la Comisión Bicameral de Niñas y Adolescentes. En el año 2024 fue secretaria de Bienestar Integral en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde febrero de 2025 se desempeña como presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, primero agradecerte mucho, Marce, esta oportunidad de esta charla, ¿no? Para también contar un poco la historia reciente de la Ciudad de Buenos Aires, de los últimos años, desde el 2008 a esta parte, y lo que tiene que ver con los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, que la ciudad ha sido siempre un faro, pionera. Creo que muchas de las políticas nacionales comienzan con un gran impulso en la Ciudad de Buenos Aires que luego logran ser como la caja de resonancia en todo el país, y eso es un orgullo y es muy importante, pero requiere también de mucho compromiso y trabajo. Y agradecer también al Instituto de la Carrera, no solo por lo que hace por todos nosotros, sino también por acompañarnos incluso en algunas estrategias con el Consejo, como mencionabas, la Ley Lucio. La Ley 27.709, conocida como la Ley Lucio, es una ley argentina que busca prevenir y detectar tempranamente la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Esta ley se aprobó como respuesta a la muerte de Lucio Dupuy, un niño de 5 años que falleció tras sufrir violencia. La ley establece la capacitación obligatoria para funcionarios públicos y promueve campañas de concientización para prevenir la violencia infantil. Y pudimos sacar la Ley Lucio, que fue un debate muy importante, que yo acompañé esa ley, no fui autora, pero sí acompañé muy fuertemente esa ley, y que es la ley que ustedes del Instituto de la Carrera, gracias a Dios, nos dan capacitación a todos los actores del sistema, junto al Consejo, que profesionales nuestros acompañan al Instituto de la Carrera, y creo que es vital para poder alertar, ¿no? Yo creo que lo que Lucio nos trajo es darnos cuenta lo lejos que estamos de nuestros pibes, ¿no? De su realidad, de su dolor, de tener alertas, de comprometernos socialmente, más allá de los gobiernos. Si sos vecino y ves una situación que te llama la atención, llama al 102 acá en Buenos Aires, ¿no? Alertalo, porque puede terminar en una tragedia como la de Lucio, habiendo habido un montón de señales, ¿no? Desde el hospital, la educación, la escuela. Hubo muchas señales que pudieron salvarle la vida a Lucio y no hubo reacción. Así que eso fue muy, muy importante. Asumís como presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y empezás a hacer una tarea de
no solo de capacitación o difusión, como decías recién, junto con el instituto, sino también una tarea más bien de gestión. Y en esto de la gestión quiero hablarte, porque sé que las alertas tienen que ver con información, las alertas tienen que ver con estadísticas. Sé que ustedes trabajan en temas de estadísticas, trabajan en sistemas de medición, y ahí entonces quería que nos cuentes un poco cuáles sean los principales programas. Sé que hay varios, vos mencionaste la línea 112, podemos empezar por ahí, después pasar por el programa Abrazar y otros programas, el programa de los registros, que la misma ley crea el registro de adopción, qué es la adopción, en fin, te tiro distintos disparadores y vos los vas manejando. Ok, sí, es muy grande el consejo y es muy bueno que así sea porque toma todas las aristas que tienen que ver con la infancia y la adolescencia en la Ciudad de Buenos Aires. La línea 102, por ejemplo, es nuestro sistema de alertas. Cualquier persona funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana, y cualquier persona o institución que ve una alerta respecto a un niño, la vulneración de un derecho de un niño, puede ser violencia, puede ser el acceso a la educación, puede ser que está en situación de calle, puede ser que está en situación de mendicidad, ¿no? Como a veces vemos en la puerta del supermercado a la madre con el niño pidiendo, y bueno, es muy importante el compromiso cívico, digamos, de la sociedad toda para alertarnos cuando hay una situación de un niño que está atravesando una posible situación de, aunque no estés seguro, pero si tenés una duda, llamas al 102 y tenemos un equipo de profesionales que atienden esa llamada, que escuchan, que aconsejan sobre si es simplemente una consulta de cuáles son los derechos o si hay una situación de riesgo, enseguida activa otro equipo que tenemos, que es el equipo de guardia, que son equipos interdisciplinarios que salen inmediatamente a la búsqueda de ese niño, depende cuál es la situación, involucra a la policía, involucra al Ministerio de Desarrollo Social, digamos, tenemos una articulación muy interesante también entre los distintos ministerios de nuestro gobierno para actuar rápidamente para la protección de ese tema niño. que vos decías de la articulación, ¿no? Sí. ¿Cómo articulan con 3 patas? A ver, ¿qué digo yo? Las ONG, el Ministerio Público Tutelar y la Defensoría. Hay toda una articulación institucional y gubernamental. Hay una gran articulación y que siempre por ahí hay posibilidades de mejora, ¿no? En esa articulación, pero el Consejo de Derechos es el órgano absolutamente garante de todos los derechos, pero que requiere, y por suerte sucede, de una muy buena articulación. Por ejemplo, el Ministerio Público Tutelar, que es que es del Poder Judicial y que debe tutelar el acceso a la justicia de nuestros niños, niñas, adolescentes, cuando hay una situación de vulneración de derechos, por ejemplo, actúa la guardia, como te contaba, el 102, hay un llamado, actúa la guardia, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, porque hay un caso que tiene que ver con la salud, y el Ministerio Público Tutelar, empezamos a coordinar acciones para que también tengan ese acceso a la justicia. Bueno, es importante que también se sepa, como vos decís, ustedes hacen una tarea de gestión, pero el Ministerio Tutelar, el Ministerio Público, tiene un principio fundamental que es el principio de legalidad. Y esto es importante decirlo porque justamente es otro poder del Estado y nosotros estamos hablando de la gestión del Poder Ejecutivo. Pero en esa interrelación de poderes logramos el objetivo final, que todo el proceso esté teñido de legalidad, además de sustento en lo que es, digamos, proteger al niño, ¿no? Tal cual. Y trabajamos muy en coordinación también con los juzgados civiles y penales, porque acá tenemos 46 hogares de niños sin cuidados parentales. Hoy tenemos, es trágica la cifra, hoy tenemos más de 900 niños y adolescentes sin cuidados parentales en hogares. Esto no significa que no tengan padres, significa que su familia vincular, su familia de origen, no es adecuada para el bien superior del niño, no es adecuada para el cuidado. Lamentablemente vemos muchas situaciones de consumo, de temas de salud mental, que hacen que
tenemos que tomar, el único órgano en la Ciudad de Buenos Aires que puede tomar una medida excepcional sobre un niño, ¿qué quiere decir esto? Sacarle el niño a los padres, es el Consejo de Derechos. La presidenta del Consejo de Derechos, la única autoridad en toda la Ciudad de Buenos Aires que puede decidir sacarle un niño a sus padres. Por eso tenemos defensorías zonales que hacen una evaluación primero para intentar que no llegara a la medida excepcional, sino intentar revincular con esos padres o con la familia ampliada. Cuando no es posible y es un daño o un riesgo para ese niño, tomamos la decisión de medida excepcional y pasa a nuestros hogares. Lamentablemente es muy triste y muy trágico, por eso también desde el Consejo tenemos trabajo de prevención y queremos ampliarlo para acompañar a las familias a que no lleguen a esa situación. El Ministerio Público Tutelar, por ejemplo, tiene excelentes programas de crianza que nosotros trabajamos en coordinación con ellos, de mandar a familias a esos talleres de crianza para poder no llegar a esta instancia de una medida excepcional. Con los juzgados trabajamos permanentemente en el control de legalidad. Cuando yo tomo una medida excepcional, el juez es el que me valida o no. Con los juzgados penales, porque tenemos también penales juveniles, que ahora se viene un gran desafío con la posible baja de imputabilidad, que es, bueno, otro mundo, para otro reportaje inmenso. Después tenemos programas de adopciones, que esto es hermoso, el programa de adopciones, el programa Abrazar, de familias de acogimiento. Es muy importante el darles la oportunidad, y esto también es parte de las leyes de nuestro marco normativo, el derecho a los niños a tener una familia, ¿no? Es un derecho del niño, no es un derecho de los padres, es un derecho del niño tener y crecer en una familia. Y desde aquí, desde el Consejo, acompañamos a esas familias o personas que tienen la intención de adoptar y se inscriben en un registro. Primero participan de unas charlas, presentan una documentación, les hacemos una entrevista y entran en ese registro que es el RUAGA. Y a partir de ahí empieza el match, ¿no? Bueno, hay un niño en estas condiciones que coincide con lo que esta familia podría adoptar, y con los juzgados civiles empezamos a trabajar en esa vinculación para que llegue en un proceso que lleva un tiempito, pero no es tan largo como se dice, no, es mucho más ágil. Lleva mucho tiempo, no conozco el tiempo. Muchos dicen es eterno. Bueno, la verdad que en la ciudad está bastante aceitado, es más los temores y prejuicios que la realidad, y hay equipos técnicos que acompañan a esa persona o a esa familia que quiere adoptar en orientarlo, en aconsejarlo, en apoyo psicológico, de crianza. O sea, es un cuerpo a cuerpo desde el Consejo acompañándote a que esa decisión de querer adoptar sea una decisión feliz, ¿no? Y que termine y por supuesto acompañando al niño, de que sea el lugar adecuado, que se sienta protegido, que se sienta valorado, que se sienta querido. Ese es el programa de adopciones. Finalmente el Poder Judicial es el que determina la adopción del niño, ¿no? Y después el programa de acogimiento familiar, que para nosotros es muy importante. Esto que te decía, hay 900 chicos en nuestros hogares, que viven con otros niños, con equipos técnicos, con operadores sociales que acompañan la vida. Los chicos van a la escuela, al club, y mientras tanto nuestros equipos van acompañando lo más parecido posible a una familia. Ahora no es una familia. A veces son 16 chicos, son trabajadores que acompañan con mucho amor, pero no es lo mismo que ese chico espere el proceso hasta ser adoptado, hasta que se declare su condición de adoptabilidad, digamos, en una familia. Entonces el programa de acogimiento familiar es: yo recibo a un niño en mi casa hasta tanto el juzgado declare la condición de adoptabilidad de este niño o se haya logrado una revinculación con un familiar, un tío, un abuelo, pero que ese tiempo no lo pase institucionalizado en un hogar, sino en una familia. Entonces yo tengo la oportunidad de recibir un niño en mi casa con mis otros hijos o no, y darle ese amor, ese acompañamiento durante un tiempo. El hogar. Un hogar durante un tiempo hasta que se resuelva su situación judicial y pueda volver definitivamente o con su familia o ser adoptado por otra familia, ¿no? Entonces ese es el de acogimiento familiar, que es hermoso, que hay unas experiencias divinas. Las familias que son parte de este programa están muy felices, los niños les cambias la vida porque
no es tan institucionalizado. Y después hay otro programa que es el Abrazar, que es maravilloso y que todos nos debemos sumar ahí. Yo creo que la ciudad, y aprovechando el Instituto Superior de la Carrera, ojalá todos los trabajadores del gobierno de la ciudad seamos parte de este programa, que es acompañar a un chico lo voy a buscar un hogar, lo llevo a pasear el fin de semana, lo llevo a una plaza, lo llevo a un espectáculo, lo llamo a ver cómo está, cómo le fue en la escuela hoy. Es ese acompañamiento personal que no requiere tanto tiempo, que no vive en mi casa, vive en el hogar, pero le doy ese que te miro a los ojos. Es un plus. Yo te estoy mirando a los ojos, me preocupás, sé lo que estás sintiendo, te acompaño, acá estoy, ¿no? Esos años de la legislatura para mí fueron las bases, como bien decías, de un modo nuevo de hacer política, ¿no? Yo recuerdo cuando asumí el 10 de diciembre del 2007 y todo nuestro primer mandato, que coincidió con el primer gobierno de Mauricio Macri, primer gestión del PRO, la ciudad de Buenos Aires, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, estaba muy desorganizada, ¿no? Era una inercia de un modo de hacer política poco profesional, poco eficiente, poco claro, poco transparente. No había una mirada de cuáles son las prioridades o dónde está puesta las distintas metas en el corto, mediano y largo plazo. Creo que lo primero que vivimos en esos años fue poder trabajar muy articuladamente, y en eso nos conocimos también, sí, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, con una mirada de planificación estratégica, ¿no? Que para mí eso ya fue un modo de hacer política completamente diferencial. A mí me tocó puntualmente, en mayor medida, liderar los procesos que tuvieron que ver con el área educativa, porque en esos años, en mis dos periodos legislativos, 2007 al 11 y del 11 al 15, digamos, que fueron dos mandatos, fui la presidenta de la Comisión de Educación en la legislatura. En ese momento, al principio, el ministro era Mariano Nardozzi, después fue Esteban Bullrich durante muchos años, y yo era la presidenta, con lo cual, los grandes desafíos que tuvimos de repensar el sistema educativo. Yo, desde mis 15 años aproximadamente, empecé a participar en una parroquia, en una iglesia de barrio, en los grupos de jóvenes. Fui liderando esos grupos y conformamos un grupo misionero que todos los sábados durante 10 años íbamos a José Cepaz, al barrio Bucetich, un barrio del conurbano bonaerense muy crítico, ¿no? Y a otros lugares, el Hospital de Clínicas, a penales. O sea, siempre tuve un trabajo social de militancia, digamos, de nuestra iglesia. Eso me dio el entender, ¿no? Creo que me dio el sentir y el entender el dolor ajeno, ¿no? El dolor de nuestro pueblo. Entender por qué un niño no puede sostener la escolaridad cuando nació en una situación de vulnerabilidad social. No es una decisión libre, ¿no? Es realmente una condición muy difícil de superar. Entonces, o una mujer que tiene que lidiar con sus hijos, con sus nietos, en general en soledad, con pocos recursos, en un montón de situaciones de la vida normal de las familias en los barrios más vulnerables, me permitieron conocer en primera persona y querer. Además, hice amistades hermosas, hice experiencias fuertes y bellas, pero que me permitieron, creo yo, entender el rol real del político, ¿no? La verdadera vocación política es por el bien común, ¿no? Y la única manera de construirlo es entender el porqué de las distintas situaciones, desde el punto de vista humano. Cuando uno logra entender eso,
siente otra responsabilidad y busca los caminos adecuados para encontrar la solución, ¿no? Uno, por ejemplo, la necesidad vital del diálogo y del consenso entre las distintas miradas. Cuando nosotros nos paramos en nuestras ideas de manera muy rígida, sobre todo en el poder legislativo, lo más probable es que las leyes que se necesitan no avancen y no poder cambiar la realidad. Después de mi vida parroquial, cuando me recibí de profesora de educación especial, me convocan al Arzobispado de Buenos Aires a trabajar en la Vicaría Episcopal de Educación, y ahí justo esto fue en enero del año 98, y en febrero del año 98 asume Monseñor Bergoglio como arzobispo, así que ahí empecé a trabajar con él muy fuertemente durante más de 10 años, con sus preocupaciones, ¿no? Y su guía. Para mí fue un aprendizaje increíble haber estado con él, la mirada aguda, la sensibilidad profunda, la preocupación que tenía por nuestros jóvenes, por el individualismo creciente, por las cuestiones vinculadas a la pobreza, al consumo problemático, al narcotráfico, al abandono de nuestros abuelos y a las infancias olvidadas, ¿no? Él hablaba de volquetes existenciales. Y bueno, fueron muchos años de muchísimos proyectos y trabajos conjuntos, pero aprendiendo permanentemente de su mirada, de cómo miraba el mundo político, de cómo miraba a la sociedad en general, de la necesidad de acercarnos realmente a la gente y al dolor del pueblo. ¿Cómo se involucraba él, no? Muchísimo. Muchísimo. Creo que es una gran enseñanza para todos. Tal cual. Tomar contacto directo con los problemas. Sí, de hecho estos días, que lamentablemente se nos fue a otro plano, se habla mucho de su austeridad en esto de que se tomaba el subte, de que iba solo caminando por los barrios, de que iba en colectivo, ¿no? Y es cierto, tenía mucho que ver con la austeridad, pero tenía que ver con algo más profundo. Él no le gustaba que le cuenten lo que pasaba. No es que no le gustaba y lo necesitaba, pero necesitaba más vivirlo en carne propia. Entonces, parte de esa cuestión de ir en colectivo, de caminar en los barrios, de meterse solo en un hospital o en un penal, tenía que ver con él poder hablar en directo con las personas, ver qué pasaba, qué le pasaba realmente a su pueblo. Creo que eso fue un muy gran aprendizaje para mí y para muchos políticos, el entender que no podemos hacer políticas de escritorio. Las políticas de escritorio fracasan. Tenemos que estar siempre en contacto con la gente para la cual vamos a legislar. Y en eso, volviendo un poco a lo que vos decías de la historia jurídica, de la infancia y qué sé yo, la ley 114 y la 26.061 a nivel nacional, que sientan las bases de un nuevo paradigma respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Uno de sus principales artículos, creo que es el 17, habla del derecho a ser oído, ¿no? Esto de, nunca escuchábamos a nuestros niños y jóvenes como sociedad de, qué es lo que sienten, qué es lo que les pasa, qué es lo que necesitan. Había decisiones muy verticales desde los estados, incluso desde la sociedad, en decisiones de sus vidas, sin escuchar verdaderamente su emocionalidad, su sentir, sus proyectos, sea la franja etaria en la que estén, ¿no? Todavía me emociono yo con... Lo sé. A nuestros jóvenes yo les repetiría las frases de Francisco en el hagan lío. ¿Qué quiere decir, no? Él siempre nos desafió a no quedarnos quietos, a no quedarnos con el no se puede, con el hasta acá, con el no me meto porque... ¿no? Ser audaces, ¿no? Eso es el gran desafío que Francisco, creo, les plantea a los jóvenes, y esa audacia, ese hagan lío, tiene mucho que ver con comprometerse con lo público, comprometerse con la política, ser parte de las transformaciones, pero con una mirada muy clara de que el objetivo no es el poder individual, ¿no? El objetivo es el bien común,
el bien nunca es individual. Esto de ahora que los jóvenes y todos estamos con el, ¿cómo se llama esta serie nueva de Darín que están con las máscaras? Sí, Me sale ahora. Tampoco me sale. El Eternauta, que dice nadie se salva solo. Los jóvenes, mis hijos, que tengo muchos, tengo 6 hijos, y me dicen, ¿viste la frase del Eternauta? Nadie se salva solo. Bueno, es una frase que la dijo Francisco, que le dijeron muchos otros, pero bienvenido que se haya levantado esa frase. Nadie se salva solo, ese es el bien común. Digamos, yo no estoy bien hasta tanto ese niño que está en la calle no esté bien. No puedo estar bien porque salgo a mi casa y tengo dificultades, pero no solo por las dificultades propias. No puedo pensar en una nación, en un país, en una ciudad que no entendamos que el progreso de unos es el de otros, ¿no? Eso es el bien común. Entonces, Francisco nos invita a eso, nos invita a estar con más cercanía al sentimiento del otro, sentirnos como una gran familia humana y hacer lío, tener audacia, comprometernos realmente para esos cambios, que aunque sean difíciles, siempre son posibles si encontramos los consensos, el diálogo, el encuentro, el mirarnos a los ojos y en esa diversidad de miradas, de cultura, vamos a poder empujar el carro para transformar la realidad. Después fuiste en el año 2019, fuiste diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente PRO e integraste la Comisión de Educación, Infancia y Salud. A su vez fuiste presidenta de la Comisión Bicameral Permanente de Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y vicepresidenta de la Comisión de Educación. Pues esta fue otra etapa, porque de alguna manera algunas cosas se habían consolidado a nivel nacional, otras estaban en un proceso de cambio, otras estaban en un proceso, simplemente todavía faltaba mucho para el cambio. Había que generar nuevos procesos de gestión pública a nivel nacional, también a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, pero en este caso vos representabas a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue tu experiencia en esa tarea tan importante, ser vicepresidenta de una comisión bicameral de esa envergadura? Mira, fue una experiencia, para mí fue una experiencia maravillosa, ¿no? de aprendizaje y también me sentí muy honrada de que nuestro partido me diera la oportunidad de representar a los porteños en nada más ni nada menos que en la Cámara de Diputados de nuestra nación. Pero fue una tarea realmente compleja, al muy poco tiempo de asumimos el 10 de diciembre del 19 y en marzo se declara la pandemia, con lo cual eso trajo una complejidad muy muy fuerte en esos años, desde lo que tuvo que ver con la educación. Yo justo era la vicepresidenta de la Comisión de Educación, todavía no era la vicepresidenta de la bicameral, lo fui un poquito después, pero en lo que tenía que ver con educación, el gran desafío de acompañar y las decisiones que había que tomar para que las escuelas estuvieran abiertas. Al principio lo primero que hice fue presentar una ley que fue la que permitió que pudieran estudiar online, porque nuestra ley de educación, nuestra normativa, no permitía que hubiera clases online en el sistema educativo. Entonces rápidamente, que fue una discusión, aunque no lo creas, desde el Frente de Todos no querían. Lo creo. Así que bueno, nada, logramos modificar la ley de educación rápidamente en una sesión para que pudiera el país no interrumpir las clases y tener clases online. Primero fue eso. Después fue, bueno, hay que abrir las escuelas, esto no puede continuar de esta manera, y fue muy difícil, fueron batallas muy complejas, bueno, que todo el país las vivió, ¿no? Claramente, pero en ese momento había mucho temor cuando nosotros empezamos a reclamar desde la Cámara de Diputados, desde distintos actores políticos, la necesidad de la apertura de escuelas, porque veíamos lo que estaba pasando y provocando en cuanto a la salud mental, sobre todo de nuestros niños y adolescentes. Sin embargo, no teniendo la mayoría para poder sancionar esas leyes o para poder hacer un reclamo formales desde el Poder Legislativo, la verdad que no podíamos más que declamarlo, que ir a marchas, que organizar seminarios, que tener discusiones. Yo era parte del Consejo Federal de Educación, siendo la vicepresidenta de la comisión,
y en el Consejo Federal, en ese momento con nuestra ministra Soledad Cunha, dábamos grandes discusiones respecto al tema. Sí, porque estaban todas las provincias también que planteaban temas distintos, opiniones distintas. Realmente fue muy, muy complejo. Después otra ley que logré sancionar es la ley de trayectorias educativas discontinuas, que era, bueno, ante el abandono escolar creciente que ya tenía el sistema educativo antes de la pandemia, pero el agravamiento por la situación de la pandemia, bueno, ¿cómo hacemos un sistema para que el sistema educativo salga a buscar a nuestros jóvenes que habían abandonado su educación? Bueno, fue muy interesante y final una discusión que ahí sí pudimos trabajar con Blanco Zuna del Frente de Todos, que era la presidenta de la comisión, y con otros actores de distintas fuerzas políticas. Logramos llegar no a una ley ideal, sino a una ley posible, pero con esta mirada de recuperar a nuestros chicos. Completando un poco las preguntas, ¿qué importancia tiene la capacitación, que digamos que ustedes también apoyan e implementan, y la capacitación de los equipos? Es vital. Yo creo que ahí, bueno, el Instituto Superior de la Carrera tiene un rol muy, muy importante en la capacitación de todos los equipos de gobierno en distintos temas. Que los equipos se sientan acompañados, se sientan apoyados, se sientan que les podemos dar herramientas donde consultar, donde pararse sólidamente y sentirse más seguros, sobre todo cuando se tiene que trabajar en políticas sociales, que es muy difícil tomar determinadas decisiones. Entonces, cuando el campo teórico acompaña y hay profesionales desde una capacitación que van marcando determinados desafíos o cambios de paradigma, y bueno, eso ayuda mucho. Así que para mí es vital, diría una de las prioridades que debemos tener, la actualización permanente, la capacitación y la formación de nuestros equipos. Finalmente, en este intercambio también te quería agregar la pregunta de cómo se vinculan con otros organismos de otros municipios o de otros gobiernos nacionales o subnacionales desde el Consejo. Bueno, por un lado a veces surgen consultas de casos que tenemos en común. Eso pasa en algunas jurisdicciones. Aquí llegan muchos niños y adolescentes que son de la provincia de Buenos Aires o incluso de otras provincias, y entonces ahí hacemos un nexo, si es que existe el órgano para el nuestro en la provincia, para poder articular la solución de ese niño o adolescente. Y por otro lado, empezamos a trabajar en ofrecerles nosotros desde el Consejo de Derechos capacitación sobre la Ley Lucio a algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que ya empezamos como una recorrida en distintos municipios para ofrecerles esa capacitación. Creo que es muy interesante. Hay un largo camino todavía por recorrer en que esas alianzas sean más sólidas en otros programas, o en que sean más ágiles las soluciones. Muchas veces, ¿qué nos pasa cuando hay un problema en Provincia de Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires no tiene los dispositivos que nosotros tenemos, o no los tiene bien organizados, y muchas veces no nos dan respuesta. O sea, intentamos ese diálogo, a veces existe en algún municipio mejor que con otro, pero muchas veces no tienen la respuesta que sí tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, hay un caminito todavía para ayudarlos a mejorar en sus políticas públicas y poder trabajar más en conjunto, pero creo que es un lindo desafío. Bueno, me alegro y les deseamos mucha suerte. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias.